Bueno, la doctrina Monroe es presente, probablemente futuro también, pero es pasado, o sea, 200 años. Y creo que debemos, Limia, comenzar explicando ese contexto que lleva a la élite política de Estados Unidos a redactar y asumir esta doctrina, a definirla, el contexto. Buenas tardes y gracias a la Mesa Redonda por la oportunidad de conversar con nuestro pueblo. El pensamiento de los padres fundadores de Estados Unidos estuvo signado por un determinismo calvinista, que todo obedecía a la gloria de Dios y a la predestinación, que se entró en Inglaterra a partir del siglo XVII, cuando los calvinistas se expandieron por toda la isla, en una iglesia disidente. Le llamaron los puritanos por su severa adhesión a las escrituras y su militancia religiosa furibunda. Puritanos fueron los padres peregrinos, que en 1620 llegaron a Massachusetts y antes de bajarse del barco firmaron un pacto, se llamó el Pacto de Mayflower, que tenía dos puntos esenciales. Uno era el autogobierno, y con ello el primer ladrillo de lo que vendría a ser después la independencia. Y un segundo que ellos decían que llegaban para la gloria de Dios y el avance de la fe de Cristo. Es decir, esos son dos principios en que estos puritanos llegan a Norteamérica, a Massachusetts, a Plymouth, y poco después, cuando los tipos resisten, viene un grupo de puritanos que empieza a colonizar todo Massachusetts. El primer gran grupo llega entre el 1629 y 1632. Y ya en 1636, o sea, 4 años después, fundan Harvard, con la misma bibliografía y las mismas materias que se impartían en Cambridge y en Oxford. Y por tanto, en Harvard empieza a expandirse ese pensamiento determinista que incorpora la geografía al dogma calvinista. Por tanto, ellos están predestinados a transmitir la fe cristiana y dominar estas tierras del continente, del hemisferio occidental, que consideraban inferiores. Es decir, a los habitantes los consideraban inferiores, primero a los aborígenes y después a los católicos que habían venido o que se había formado con España. Ahora, cuando termina el siglo XVIII, Estados Unidos no tiene una armada que sea capaz de resistir una guerra en los mares con Inglaterra. Y Washington, la potencia. que era la potencia más grande del mundo. Y Washington, en su discurso de despedida, recomienda no meterse en los enredos extranjeros, sobre todo hablando de Europa. Ahora, lo que sí está claro es que ninguno de los 3 presidentes que le sucedió antes de James Monroe, o sea, John Adams, Thomas Jefferson y James Madison, coincidía con él. Todos ellos veían a Estados Unidos como un gran imperio que tenía como frontera norte Canadá, como frontera oeste el Océano Pacífico, como frontera sur México, el Río Grande. Estamos hablando siglo XVIII, no están en el siglo XIX, y como punto límite del sur, que Thomas Jefferson lo declara en 1809 con una frase que dice non plus ultra, es decir, no más allá, a Cuba. ¿Cuba por qué? Por una sencilla razón. Uno, ya en principio del siglo XIX, Cuba es el tercer socio comercial de Estados Unidos, después de Gran Bretaña y Francia. En segundo lugar, Cuba es un puente natural por la estructura económica con que ha construido su imperio hispanoamericano, la corona española. Cuba es un puente natural hacia el comercio con Hispanoamérica. Y en tercer punto, porque Cuba y Puerto Rico son esenciales como punto de avanzada en la defensa del Atlántico ante una posible invasión a Estados Unidos por parte de las potencias europeas. En 1822 hay una reunión en Verona, Italia, que se reúnen las 5 potencias que decidían los destinos del mundo: Gran Bretaña, Francia, y una alianza, se llamaba la Triple Alianza, que eran Rusia, Austria y Prusia, que viene siendo lo que es Alemania. Y Fernando VII, hay una crisis en España, política, hay una monarquía constitucional que le han impuesto a Fernando VII, se desintegra el imperio español en América,
Y Fernando VII le pide a las grandes potencias que lo restauren en el poder absoluto. Allí en Verona, con el voto en contra de Gran Bretaña, se decide que un ejército francés va a cruzar los Pirineos y restablecer a Fernando VII. Eso se produce el 17 de abril. El conde Angulema dirige comanda un ejército de 100.000 hombres, derriban la monarquía constitucional, restauran a Fernando VII y entra el pánico en Estados Unidos. Y en ese instante surge la figura de John Quincy Adams. John Quincy Adams, que no es ningún improvisado en política exterior, es en ese instante quizás el hombre más capaz de la política exterior norteamericana. Primero, como si era apenas un adolescente, John Quincy Adams es graduado de Derecho en Harvard. Apenas un adolescente estuvo con su papá en la firma del Tratado de París de 1783, que legitimó la independencia norteamericana. Fue embajador en Ámsterdam, fue embajador en Petrogrado, fue embajador en Berlín. Es el hombre que negocia el Tratado de Gante con que en 1814 se pone fin a la guerra de Inglaterra y Estados Unidos, que duró 2 años, de 1812 a 1814. Y cuando termina la guerra lo mandan de embajador para Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña resuelve los conflictos que tenía Estados Unidos con Gran Bretaña por Canadá, lo de la región de los Grandes Lagos, etc. Es en ese instante quizás el estratega de política exterior más capaz que hay en Estados Unidos, John Quincy Adams. Y en la administración Monroe no saben qué van a hacer, tienen preocupación. Piensan que si España, Fernando VII, le puede regalar Cuba a Francia a cambio de haberlo restaurado, o que si Gran Bretaña defiende a los liberales y los liberales le entregan Cuba a cambio de eso. En medio de eso, es decir, lo primero que hace John Quincy Adams es escribirle al embajador de Madrid y le dice: calma, tranquilo, tranquilo, coge calma, nosotros vamos a defender que se preserve el poder sobre Cuba por las condiciones que explicamos ahora. Cuba y Puerto Rico van a caer como una fruta madura en un momento determinado y, por supuesto, gravitarán hacia Estados Unidos. Nosotros ahora es preservar la calma. Pero en ese instante ocurren 2 cosas que alarman a Monroe. Una es que Rusia, el zar Alejandro I, en ese instante, hacia 1823, Rusia tiene 6 asentamientos entre Alaska y Vancouver. Pero el zar Alejandro I manda al embajador en Washington a decirle a John Quincy Adams que ellos están interesados en la bahía de Bodega y en los farallones de San Francisco, en California. California es territorio mexicano-español. Sí. México ha declarado la guerra en 1821, la independencia en 1821, pero están en guerra. Y España todavía se siente dueña de eso. Y lo que pide es entonces, para Estados Unidos le dice: no, nosotros no admitimos una nueva colonización en el área, porque para Estados Unidos ya California está en sus proyectos. Y la otra cosa es que en Gran Bretaña el gobierno británico les pide firmar un pacto en que tanto Gran Bretaña como Estados Unidos hagan dejación de las posesiones hispanoamericanas. ¿Qué es lo que dice James Monroe? Nos quieren atar las manos con Texas y con Cuba. ¿Qué sucede? Bueno, nada. Ahí hay grandes debates. En esos debates Jefferson y Madison sugieren ceder, pero John Quincy Adams dice que no puede permitirse Estados Unidos ese lujo. Y cuando finalmente se impone su criterio en el mensaje anual al Congreso que lleva James Monroe el 2 de diciembre de 1823 el mensaje anual normal, define la política exterior. En la política exterior dice: Rusia y Gran Bretaña nos están pidiendo esto. Nosotros hemos respondido que aquí no hay más colonización. Eso es lo primero que dice. El segundo principio de la doctrina Monroe: nosotros no nos hemos metido nunca en los asuntos de Europa y nuestra política exterior es no meternos. Ese es el segundo principio de la doctrina Monroe. Y el tercer principio es que ellos dicen: los sistemas políticos de Europa son diferentes al nuestro, por supuesto, allá son monarquías. Al nuestro, a nosotros nos ha costado sangre y libertad. Nosotros, cualquier intento de imponer el sistema político de Europa
en esta área del hemisferio occidental va a ser considerado como nosotros como una amenaza a la paz y la seguridad. Sí, esos son los tres. ¿Qué hizo Estados Unidos? En primer lugar, puso el Atlántico como foso. Es decir, el hemisferio occidental es nuestra esfera de influencia, así lo dice incluso Monroe, por razones obvias y que se sabe la gente informada, esta es nuestra esfera de influencia. Nosotros no nos vamos a meter en los problemas allá, pero ustedes no pueden introducirse acá. Ahí está la doctrina Monroe, que en aquel instante fue la definición de la política exterior de la administración Monroe, pero con el transcurso del tiempo, como obedecía a los deseos de expansión de la clase política norteamericana desde que surge como Estado el 4 de julio de 1776, a lo largo del tiempo se convirtió en doctrina. Interesantísimo, y sobre todo esa parte que es un poco desconocida, bueno, bastante desconocida, quizás en el mundo de los académicos, de los historiadores, el papel que tuvo Rusia, los intereses que tenía también en la región, cómo estuvieron involucrados. Lo hablábamos días atrás, Limia, sobre este tema, sobre esta cantidad de detalles que muchas veces no se conoce. Por ejemplo, con Obama hubo un cambio de política hacia Cuba, pero con respecto a Venezuela fue sentando las bases después de todo lo que hizo Trump. Pero me gustaría volver a caer en Cuba, es decir, la Cuba hoy, la Cuba que en 1898 le dio como la felicidad total a la doctrina Monroe, que después con el triunfo de la Revolución Cubana significó un desafío. Hoy Cuba, ¿qué papel juega en el enfrentamiento a la doctrina Monroe? Y también qué ha cambiado, porque por ejemplo, Ernesto, hablabas de que en sus postulados iniciales no se iban por ejemplo, a inmiscuir en la política exterior de Europa, cosa que no estamos viendo hoy, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿qué análisis nos puedes hacer? Mira, como ha explicado Elier, Jojito y tú mismo, ¿no? Ellos tenían una predestinación, como ya dijimos, ¿no? Ellos asumieron a la geografía, incluyeron el dogma calvinista. Están predestinados a regir el mundo. Lo que pasa es que en el instante que surge la doctrina Monroe, lo que pueden regir es el hemisferio occidental. Por lo que pueden luchar es por América. El hemisferio occidental. Ni siquiera todavía pueden luchar por él. Están trazando las pautas. Pueden luchar hasta Centroamérica. Pueden luchar hasta México. Eso es lo que están diciendo ellos en ese instante. Pueden luchar hasta México. Pero ya están trazando las pautas. De hecho, la agresión a las Malvinas en 1833. Ellos no se pueden meter. Inglaterra iba de las Malvinas en 1833. Ellos no se pueden meter. Pero en 1845, que ahorita hablaba Elier de James Paul dice en su discurso inaugural, 4 de marzo de 1845, nosotros nos vamos a anexar Texas, porque no es solo que ya no vamos a permitir que gente venga, no, nosotros no podemos permitir que un país, un estado, un país que sea independiente, pensando en que los colonos dijeran, entre comillas, que en ese instante ya cerca de 20.000 colonos norteamericanos ya habían estimulado que los colonos fueran país. Pidan la independencia y entonces después una potencia se los quiera tragar. Es decir, ellos ponen entonces la doctrina Monroe un enfoque preventivo, que fue lo que hizo Bush Jr. en 2001. Entonces, cuando llega el siglo XX, viene un punto importante en esta bronca. Ellos cogen Cuba, no se logran tragar a Cuba, ellos se tragan a Puerto Rico, pero en Cuba hay 30 años de sangre en la manigua, hombres y mujeres. No se pueden tragar a Cuba. Inventan el neocolonialismo, nos imponen la enmienda Platt. ¿Qué viene Taft, que es el presidente que sucede a Teddy Roosevelt? Le dice a los bancos yanquis, vamos a comprar la deuda de América Latina. Porque cuando nosotros compremos la deuda de América Latina, los tipos van a caer en nuestro dominio. Y a partir de ahí, ya entonces, ahora ya en ese instante ellos tienen, la armada yanqui tiene varios acorazados. Ya son la potencia más grande del mundo. Ya a principios del siglo XX ya son la potencia más grande del mundo. Y ya tienen una armada suficiente como para empezar a disputar. Y empiezan a pensar en grande. Y por eso es que Woodrow Wilson se mete en la Primera Guerra Mundial en contra de la voluntad del pueblo estadounidense. ¿Por qué? Porque los tipos quieren en 1919 sentarse en la mesa de negociaciones a trazar el mundo. Y cuando en 1919 se sientan en la mesa de negociaciones, ya la doctrina Monroe quedó atrás.
más allá. Ya es el mundo el que está a sus pies. Y además, cuando termina la Primera Guerra Mundial, en 1919, han transcurrido 96 años desde la doctrina Monroe, Francia y Gran Bretaña quedaron endeudadas con Estados Unidos. Estados Unidos sabía que era cuestión de tiempo que cayeran bajo su égida. Cuando en 1943 se firman los tratados de Bretton Woods, no se ha acabado la Segunda Guerra Mundial, pero ellos están convencidos que Rusia o la URSS va a ganar la guerra. Fíjate que los yanquis entran con Gran Bretaña casi ya cuando tenía la guerra ganada los soviéticos. Cuando firman los tratados de Bretton Woods, ellos están firmando, ya pactando el mundo que va a suceder en la Segunda Guerra Mundial, en el que ellos van a regir. ¿Cómo se lo distribuyen? Con la OTAN. Cuando crean la OTAN, demuelen la doctrina Monroe. El rey Monroe decía, Estados Unidos nunca se va a meter en la política exterior, en los asuntos de Europa. Demuelen la doctrina Monroe, crean la OTAN y crean un sistema parecido en Asia. Por tanto, ya dominan Asia, Europa, el hemisferio occidental. Son los dueños del mundo. Estaban predestinados por la providencia. Así lo había dicho Thomas Jefferson en una carta allá en Madison en 1809. Vamos a ser el imperio que nunca ha visto jamás por la creación. El imperio más grande visto por la creación. Ellos estaban soñando en grande. Estaban predestinados. Y Cuba de pronto le rompió eso. La fruta madura resultó ser que no era una manzana, era un mango. Y los tipos apostaron a que nos iban a demoler. Y el mango, la mata aquella, sí, se le pudrieron unas cuantas ramas, se cayeron una pila de hojas, pero siguió frondoso. Ha seguido frondoso más de 60 años. Y Cuba se convirtió en el país que rompió con el determinismo geográfico. Su patio trasero, su principal esfera de influencia, el polo desde el cual se lanzaron a la conquista del mundo. Y Cuba se convirtió entonces en un símbolo de resistencia. Cuba se convirtió en una humillación. Cuba se convirtió en brújula. Cuba se convirtió en el garante de los condenados de la tierra. El único país que se paraba en cualquier foro del mundo y les lleva la contraria. Cuando se cae la ONU, ya la ONU no le llevaba la contraria. Gorbachov estaba plegado hacía mucho rato. Cuando se cae la ONU y se desmerenga aquel campo socialista que se llamó a sí mismo socialismo, pero que construyeron el capitalismo en nombre del socialismo, hicieron regímenes de democracia representativa en nombre del socialismo. Cuando se cae toda aquella porquería, los tipos pensaron que nosotros no íbamos a rendir. Y comenzaron una campaña de acoso despiadado, sin escrúpulos, para matarnos por hambre y enfermedades. Dice Kerry que se acabó la doctrina Monroe. Biden era el vicepresidente y el viejo decrépito parece que le dio un ataque de migraña y se le olvidó que había prometido en su campaña presidencial que cuando llegara a la presidencia iba a mejorar la situación en Cuba. Puso de director de la CIA al especialista de guerra Holanda. Le dijeron que nos íbamos a rendir. Aquí estamos, cubanas y cubanos, en las peores adversidades, en los momentos más duros que ha vivido la revolución, dando la pelea. Bueno, muchas gracias a Limia, muchas gracias a Jorge Alier también por esta mesa en la que sin duda hemos aprendido muy buenas reflexiones. Y bueno, uno de esos titanes que se enfrentó a la doctrina Monroe, que es responsable en buena medida de ese papel que ha jugado Cuba frente a esta doctrina y que también, bueno, fue un promotor de la soberanía y de la independencia y de la unidad latinoamericana nada más distante de la doctrina Monroe, fue Fidel Castro. Y con esas imágenes del día queremos despedirnos porque hoy hace 7 años se colocaron sus restos mortales en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Muchas gracias a ustedes, nos despedimos y nos vemos en una próxima mesa redonda.